el sol de la tarde caía suavemente sobre el parque de la Ciutadella, uno de los lugares más bonitos de Barcelona. El aire olía a flores y a tierra mojada después de una ligera lluvia matutina. Yo, María, caminaba por los senderos empedrados con Luna, mi fiel compañera, una golden retriever de pelaje dorado que brillaba bajo los rayos del sol. Ella tiraba suavemente de la correa, emocionada por cada nuevo olor, cada nuevo rincón por explorar. Para mí, estos paseos eran mi refugio, mi momento de paz en medio de una vida que sentía cada vez más vacía. Llevaba 8 años casada con Carlos, un arquitecto talentoso pero distante. Al principio, todo era perfecto, risas, viajes, sueños compartidos. Pero con los años, el trabajo lo consumió. Llegaba tarde a casa, hablaba poco y cuando lo hacía, era solo de proyectos y deadlines. Yo, por mi parte, me sentía invisible. Trabajaba como profesora en una escuela primaria y aunque amaba a mis alumnos, algo en mí se estaba marchitando. Luna era mi consuelo, mi confidente silenciosa. Ese día, como siempre, nos dirigimos hacia el lago del parque. Luna corría feliz, persiguiendo a las palomas que se alzaban en vuelo. De repente, un perro más pequeño, un border collie de pelo negro y blanco, se acercó a nosotros. Detrás de él venía un hombre, alto, de cabello oscuro y una sonrisa amable. Llevaba una chaqueta de cuero y unos jeans desgastados, y sus ojos verdes brillaban con curiosidad. «Tito, tranquilo», dijo el hombre, acercándose. Su voz era cálida, como el sol de la tarde. Luna y Tito comenzaron a olfatearse, jugando como si se conocieran de toda la vida. Yo me quedé quieta, observando la escena. El hombre se acercó a mí, extendiendo su mano. «Hola, soy Javier», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. «María», respondí, estrechando su mano. Noté que sus dedos eran fuertes, pero su apretón fue suave, casi tímido. Hablamos de nuestros perros, de lo mucho que amábamos el parque y de cómo estos paseos eran nuestra terapia. Javier era diferente a Carlos. Escuchaba con atención, asentía con la cabeza y hacía preguntas que demostraban un interés genuino. Era veterinario, y su amor por los animales se notaba en cada palabra. «¿Vienes aquí seguido?», preguntó, mientras Tito y Luna corrían juntos. «Sí, casi todos los días después del trabajo», respondí, sintiendo una extraña comodidad al hablar con él. «Tal vez nos volvamos a ver», dijo con una sonrisa que me hizo sonrojar. Esa tarde, mientras regresaba a casa, no podía dejar de pensar en Javier. Su sonrisa, su manera de hablar, su amor por los animales, todo en él parecía tan auténtico. Pero al llegar a casa, la realidad me golpeó de nuevo. Carlos estaba en el sofá, con su portátil sobre las piernas, absorto en su mundo. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «Hola», dije, intentando sonar alegre. «Hola», respondió él, sin apartar los ojos de la pantalla. Luna se acercó a él, moviendo la cola, pero Carlos solo le dio una palmada distraída en la cabeza. Me sentí como si estuviera en una película en la que todos tenían un papel excepto yo. Esa noche, mientras preparaba la cena, me pregunté si alguna vez volvería a sentirme viva. Javier había despertado algo en mí, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Acaso estaba traicionando a Carlos con solo pensar en otro hombre? Al día siguiente, volví al parque. Esta vez, no solo por Luna, sino por la posibilidad de ver a Javier. Y allí estaba, sentado en un banco, con Tito a sus pies. Al verme, se levantó y me saludó con una sonrisa que me hizo sentir como si el sol brillara solo para mí. «Pensé que no vendrías», dijo, con un tono juguetón en su voz. «No podía faltar», respondí, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Caminamos juntos, hablando de todo y de nada.
Javier me contó sobre su clínica, sobre cómo había decidido ser veterinario después de salvar a un perro callejero cuando era niño. Yo le hablé de mis alumnos, de cómo me encantaba ver sus caras iluminarse cuando entendían algo nuevo. Era fácil hablar con él, como si hubiéramos sido amigos de toda la vida. Pero en el fondo, sabía que esto no estaba bien. Carlos seguía siendo mi marido, y aunque nuestra relación estaba lejos de ser perfecta, no podía simplemente dejarlo. Sin embargo, cada vez que estaba con Javier, sentía que algo en mí cobraba vida. Esa noche, mientras Carlos dormía, me senté en el balcón con Luna a mis pies. El cielo de Barcelona estaba lleno de estrellas, pero yo solo podía pensar en Javier. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde me llevaría esto? No tenía respuestas, pero una cosa era segura, mi vida ya no sería la misma. Los días comenzaron a pasar más rápido, y mis encuentros con Javier en el parque se volvieron una rutina. Cada tarde, después del trabajo, Luna y yo caminábamos hacia la Ciutadella, donde él y Tito nos esperaban. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas, más íntimas. Javier tenía una manera de hacerme sentir especial, como si cada palabra que decía fuera solo para mí. Pero con cada sonrisa suya, la culpa en mi corazón crecía. Carlos, por su parte, seguía distante. Llegaba tarde a casa, comía en silencio y se iba a dormir sin decir mucho. A veces, intentaba iniciar una conversación, pero él siempre encontraba una excusa para volver a su portátil o a su teléfono. Una noche, mientras cenábamos en silencio, decidí probar suerte. «Carlos, ¿te gustaría salir este fin de semana? Podríamos ir a la playa o a algún restaurante nuevo», dije, tratando de sonar entusiasta. Él levantó la vista de su plato, mirándome como si acabara de despertarlo de un sueño. «No sé, María. Tengo mucho trabajo». «Tal vez otro día», respondió, antes de volver a su comida. Me sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Era tan difícil para él dedicarme aunque fuera un poco de su tiempo? Luna, sentada a mis pies, me miró con esos ojos tristes que parecían entender todo. Al día siguiente, en el parque, Javier notó mi mal humor. «¿Estás bien?», preguntó, con una expresión de preocupación en su rostro. «Sí, solo cosas de la vida», respondí, evitando su mirada. Pero Javier no era como Carlos. No se conformó con una respuesta vaga. «María, si algo te molesta, puedes decírmelo. No tienes que cargar con todo sola», dijo, colocando su mano sobre la mía. El contacto fue breve, pero suficiente para hacerme temblar. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir, pero me contuve. No podía permitirme ser vulnerable, no delante de él. «Es Carlos», confesé finalmente, mirando a Luna y Tito jugar en la distancia. «Siento que ya no somos los mismos. Él está siempre ocupado y yo me siento invisible». Javier asintió, como si entendiera perfectamente. «A veces, las personas se pierden en sus propias vidas y olvidan lo que realmente importa», dijo, con un tono que sonaba a experiencia propia. Sus palabras me consolaron, pero también me hicieron sentir más culpable. ¿Qué estaba haciendo? ¿Acaso estaba traicionando a Carlos al compartir mis problemas con otro hombre? Esa noche, mientras Carlos dormía, me senté en el balcón con Luna. El aire de Barcelona era fresco, pero mi mente estaba en caos. ¿Qué quería realmente? ¿Podía seguir viviendo así, atrapada en una relación que ya no me hacía feliz? Al día siguiente, algo cambió. Carlos llegó a casa más temprano de lo habitual. Tenía una bolsa en la mano y una sonrisa en el rostro. «Hola, María», dijo, con un tono que no había usado en meses. «Traje algo para ti». Abrí la bolsa y encontré un libro que había mencionado querer leer hacía semanas. Me sorprendió que lo recordara.
Gracias, dije, sintiendo una mezcla de gratitud y confusión. He estado pensando, tal vez deberíamos pasar más tiempo juntos, dijo, acercándose a mí. Por un momento, sentí que todo podía volver a ser como antes. Pero entonces, recordé a Javier, su sonrisa, su manera de hacerme sentir viva. ¿Podía simplemente olvidarlo y volver a la rutina con Carlos? Esa noche, mientras Carlos y yo cenábamos juntos, noté que él intentaba reconectar. Habló de su trabajo, de sus proyectos, e incluso bromeó un poco. Pero algo en mí ya no respondía como antes. Carlos, necesitamos hablar, dije finalmente, sintiendo que el peso de mis emociones era demasiado para soportar. Él me miró, sorprendido. ¿De qué?, preguntó, con un tono que sonaba más a defensivo que a curioso. De nosotros. De cómo ya no somos los mismos. De cómo me siento invisible, dije, con una voz que temblaba. Carlos se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando mis palabras. María, sé que he estado ocupado, pero eso no significa que no te ame, dijo finalmente, con un tono que sonaba más a justificación que a sinceridad. No se trata solo de eso, Carlos. Se trata de cómo me haces sentir. Como si ya no importara, respondí, sintiendo que las lágrimas finalmente escapaban. Él intentó abrazarme, pero me aparté. No podía permitirme caer en sus brazos, no cuando mi corazón ya estaba dividido. Esa noche, mientras Carlos dormía, me senté en el balcón con Luna. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía qué. La tensión en casa era palpable. Carlos ya no era el hombre distante que llegaba tarde y se sumergía en su trabajo. Ahora, me observaba con una mirada que me hacía sentir incómoda. Como si estuviera tratando de descifrar un enigma. Cada vez que salía con Luna, sentía sus ojos siguiéndome desde la ventana. Sabía que algo estaba cambiando, pero no podía detenerme. Javier se había convertido en mi refugio, en la única persona que parecía entenderme. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Javier me tomó de la mano. Fue un gesto pequeño, pero significativo. María, no puedo seguir fingiendo que esto no significa nada para mí, dijo. Con una voz que temblaba ligeramente. Yo me quedé quieta, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía negar lo que sentía. Javier, esto es complicado, respondí, mirándolo a los ojos. Carlos es mi marido, y aunque nuestra relación no es perfecta, no puedo simplemente dejarlo. Lo sé, dijo él, apretando mi mano con suavidad. Pero no puedes seguir viviendo una mentira. Mereces ser feliz. Sus palabras resonaron en mi mente durante días. ¿Merecía ser feliz? ¿A qué costo? Esa noche, mientras Carlos y yo cenábamos en silencio, él rompió el hielo de la manera más inesperada. María, ¿qué está pasando contigo?, preguntó, con un tono que sonaba más a acusación que a preocupación. ¿A qué te refieres?, respondí, tratando de mantener la calma. Te veo distante, como si ya no estuvieras aquí. Y luego está esto, dijo, sacando el collar de perro que había encontrado en mi bolso. Me quedé helada. ¿Cómo había llegado eso a sus manos? Es solo un collar, Carlos. No significa nada, dije, sintiendo como la mentira salía de mis labios con facilidad. ¿De verdad?, preguntó él, con una mirada que me traspasó. Porque este collar no es de Luna. ¿Quién es él, María? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sabía que no podía seguir ocultándolo, pero tampoco podía decir la verdad. No así, no ahora. Carlos, esto no es lo que piensas, dije finalmente, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar. Entonces, ¿qué es?, preguntó él,
con una voz que sonaba más a dolor que a ira. «Es complicado», respondí, evitando su mirada. «No, María. Lo complicado es ver cómo te alejas de mí sin darme una explicación», dijo, levantándose de la mesa y dejándome sola con mis pensamientos. Esa noche, mientras Carlos dormía en el sofá, me senté en el balcón con Luna. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión, pero no sabía cómo hacerlo sin lastimar a alguien. Al día siguiente, en el parque, Javier notó mi malestar. «¿Qué pasó?», preguntó, con una expresión de preocupación en su rostro. «Carlos sabe», dije, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Encontró el collar de Tito en mi bolso. Javier se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando la información. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente, con un tono que sonaba más a resignación que a curiosidad. «No lo sé», respondí, sintiendo que el peso de la decisión era demasiado para soportar. «Pero sé que no puedo seguir viviendo así». Javier me tomó de la mano, apretándola con suavidad. «María, sea lo que sea que decidas, estaré aquí para ti», dijo, con una voz que me hizo sentir que no estaba sola. Esa tarde, mientras regresaba a casa, sabía que algo tenía que cambiar. Carlos ya no era el hombre con el que me había casado, y yo ya no era la mujer que había prometido serle fiel. Al llegar a casa, encontré a Carlos en la sala, con una maleta a sus pies. «Carlos, ¿qué estás haciendo?», pregunté, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. «Me voy a la casa de mis padres por unos días», dijo, con un tono que sonaba más a tristeza que a ira. «Necesito pensar». «A Carlos, por favor, no te vayas», dije, sintiendo cómo las lágrimas finalmente escapaban. «María, no puedo quedarme aquí viendo cómo te alejas de mí», respondió, tomando su maleta y saliendo por la puerta. Me quedé sola, con Luna a mis pies, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La mañana después de que Carlos se fuera comenzó con un silencio extraño. Demasiado silencio. Me desperté y supe de inmediato que algo andaba mal. Luna no estaba a mi lado. Normalmente dormía a mis pies o me despertaba empujando mi mano con su nariz. Pero ahora no estaba en ninguna parte. Busqué por toda la casa, la llamé, pero solo el eco me respondió. Entonces noté una nota en la mesa de la cocina. Era la letra de Carlos. «María, me llevé a Luna. Yo te la regalé y ahora vuelve a ser mía. Tú lo arruinaste todo. Adiós». El mundo a mi alrededor pareció derrumbarse. Luna no era solo un perro, era parte de mí, mi amiga, quien siempre me había apoyado en los momentos más difíciles. Agarré el teléfono e intenté llamar a Carlos, pero no contestó. Sabía a dónde había ido. Teníamos una casa de campo en Sitges, a 1 hora de Barcelona. Allí pasábamos los fines de semana cuando todavía éramos felices. Me preparé rápidamente y salí de casa, sin siquiera pensar en lo que le diría a Carlos. Necesitaba recuperar a Luna. Cuando llegué, Carlos estaba en la terraza. Se veía cansado, pero no sorprendido de verme. «¿Dónde está Luna?», pregunté, sin perder tiempo en preámbulos. «Está aquí», respondió, señalando el jardín. «Pero es mía, María. Yo te la regalé y ahora la recupero. No puedes simplemente llevártela», grité, sintiendo que las lágrimas llenaban mis ojos. «No es un objeto, Carlos». «¿Y tú has pensado en lo que yo siento?», respondió él, su voz temblaba de rabia. «Te alejaste de mí y ahora Javier». No me justifiqué. Todo lo que quería era llevarme a Luna e irme. Pero Carlos fue inflexible. «Se quedará conmigo», dijo con firmeza. «Tú tomaste tu decisión, María.
ahora vive con ella. Intenté convencerlo, pero no me escuchó. Al final, me fui con las manos vacías, con un vacío en el corazón. Esa noche no pude dormir. Los pensamientos sobre Luna no me dejaban en paz. Me imaginaba cómo me extrañaba, cómo esperaba que volviera. Pero, ¿qué podía hacer? A la mañana siguiente, me desperté por un sonido extraño. Alguien arañaba la puerta. Me levanté, mi corazón latía con fuerza. Cuando abrí la puerta, allí estaba Luna. Su pelaje estaba mojado por el rocío, sus patas sucias, pero sus ojos brillaban de felicidad. «¡Luna!», exclamé, arrodillándome para abrazarla. Movía la cola y me lamía la cara, como si quisiera decir, volví a ti, siempre estaré contigo. No podía creer que hubiera encontrado el camino a casa. Era un milagro. Pero al mismo tiempo, sabía que esto no era el final. Carlos no lo dejaría así. María cerró la puerta de su casa, todavía sintiendo el calor del abrazo de Luna. La noche era tranquila, pero algo en el aire le decía que la calma no duraría mucho. Al pasar junto al buzón, notó un sobre blanco sobresaliendo entre las cartas. Lo tomó con manos temblorosas y reconoció de inmediato la letra de Carlos. Dentro solo había una línea. Siempre serás parte de mi vida. Pero no pienso dejarte ir tan fácilmente. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaría planeando algo? Luna, sentada a sus pies, levantó la cabeza y la miró con esos ojos profundos que parecían entenderlo todo. No sé qué hacer, Luna, susurró María, acariciando su cabeza. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. ¿Todo bien? Pensé en ti hoy. María sonrió débilmente, pero la sombra de las palabras de Carlos no la abandonaba. Mientras se preparaba para dormir, una pregunta la atormentaba: ¿qué haría Carlos para recuperarla? Y, más importante, ¿estaba lista para enfrentarlo? Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.